En muchas ocasiones nos preocupa demasiado las reacciones. ¿Cuántos de ustedes les ha preocupado la reacción de alguien ante una situación? Muchas veces eso nos afecta de tal manera que nos hace equivocarnos. Por ejemplo, empleados que tienen temor a la reacción de sus jefes y ese temor hace que no sean proactivos, por ejemplo, porque tienen temor que al tomar alguna decisión se puedan equivocar y qué es lo que sus jefes van a hacer o van a decir al respecto. O a veces por ese mismo temor se equivocan. Usted no sé si alguna vez ha visto una persona que por el mismo temor puede equivocarse al hacer algo. Vemos hijos tomar decisiones equivocadas, cometer grandes errores, muchas veces por el temor de qué va a decir papá o mamá. Y a veces, en lugar de solucionar las cosas, las empeoran. O les hacen tomar decisiones malas como irse de la casa, como, algunos inclusive llegan a puntos como el suicidio. El hecho del temor a las reacciones puede afectarnos en nuestro día a día. ¿Cuántos esposos o esposas no son sinceros porque tienen temor de cuál es la reacción de su esposa o su esposo? Y esto es algo que nos afecta como creyentes. Muchas veces nos afecta el temor al rechazo de la sociedad. Nos afecta el que nos rechacen los que están a nuestro alrededor y es muchas veces, con mucha frecuencia, una de las cosas que más afecta o por las que más nos hacemos evangelizar a otros. Muchas veces por el qué dirán nos abstenemos a obedecer la palabra o por el qué va a pensar alguien. Muchas veces por el temor a la reacción no somos sinceros cuando necesitamos ayuda ante un pecado. Muchas veces no somos sinceros de compartir nuestra fe por el qué va a pensar la otra persona, por el temor a las reacciones. El texto en esta mañana espero que nos anime y nos convenza de que no importa la reacción, cada uno de nosotros somos instrumentos de luz para salvación. Somos instrumentos de luz para salvación. El título del sermón en esta mañana es Llamados a ser luz. Quiero que me acompañe. Estamos en nuestra serie de Hechos. La semana pasada nos detuvimos en el capítulo 13, el versículo 12. Este día vamos a leer lo que queda del capítulo, del versículo 13 al 52. Recuerde que no está en las pantallas, así que le animo a que pueda buscarlo en su Biblia, encienda su Biblia o abra su Biblia y vamos a leer todos juntos este texto. Hechos 13, comenzando por el versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Ok, le pido que me siga en la lectura. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía. En el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley, en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Sí, después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció el pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella,
y por un período como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por... Yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aún no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció que había subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que le resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a ver corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu siervo vea corrupción. Porque David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello que se ha hablado en los profetas. Mirad, burladores, maravillados, y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiere. Y al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba que el siguiente día de reposo les hablara acerca de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su comarca. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Le pido que me acompañe, vamos a orar. Dios Padre, venimos delante de ti, Señor, a darte gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar aquí reunidos para adorar tu santo nombre, Señor. Te pido en esta mañana que tu Santo Espíritu nos guíe hacia toda verdad, que cada uno de los que estamos aquí podamos recibir de ti lo que tú quieres enseñarnos acerca de ti, que podamos estar atentos, Señor,
a lo que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no importa la reacción, somos instrumentos de luz para salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vemos que Pablo y Bernabé, si recuerda, fueron enviados por el Espíritu Santo hacia Chipre, que precisamente era el lugar de nacimiento de Bernabé. Y vemos cómo el Evangelio llega a Europa. Pero el Evangelio estaba empezando no solamente a llegar a muchos lugares, sino que el Evangelio también estaba llegando a diferentes tipos de personas. Si recuerdan la semana pasada, en el texto anterior a este texto, vemos cómo el Evangelio llegó al procónsul. Y este momento donde él escucha el Evangelio fue precedido de el intento de frustrar esta oportunidad por parte de un personaje humano llamado Bar Jesús. Este mago no quería que el procónsul conociera del Evangelio porque no quería perder esa influencia que él tenía sobre él. Y vemos que al final Dios intervino y este hombre queda ciego. El procónsul escucha el Evangelio y cree en Cristo Jesús. Vemos entonces que continúa la narración diciéndonos que Pablo y Bernabé dejaron Chipre por el lado de Pafos, que era una de las penínsulas de Chipre, y se dirigieron a una nueva región llamada Pisidia. Si se da cuenta, el texto menciona varias ciudades, pero quisiera explicarle rápidamente para que podamos tener una idea más correcta de forma geográfica. De todas las ciudades que se mencionan en el texto que leímos, la ciudad principal es la de Pisidia, y era una región de Asia Menor, y era parte de las provincias romanas, específicamente de la provincia romana llamada Galicia. Esta ciudad tenía varias regiones. La ciudad de Pisidia tenía la región de Perge, la región de Italia y Panfilia, y la capital de toda esa región era precisamente Pisidia. En Pisidia, era Antioquía. No sé si se dio cuenta que menciona Antioquía. Esta ciudad no es la misma que hemos leído antes. Por eso en la narración dice Antioquía de Pisidia, porque se llamaba igual, pero era otra ciudad. Esa ciudad era la capital de esta región de Pisidia. Y era una ciudad donde había una gran comunidad judía. Y vemos entonces que Pablo llegó a la capital, Antioquía, y él fue a la sinagoga junto con Bernabé. Si se da cuenta en la narración, cuando terminaron de hacer las lecturas que normalmente se hacían, las autoridades religiosas de esa sinagoga le dice a Pablo si tienen algo que decir a los que están ahí. Obviamente es una oportunidad que Dios le brinda a Pablo. ¿A quién le fueron a preguntar si tenía algo que decir? Y obviamente Pablo aprovecha esa oportunidad. Y Pablo se dirige a dos tipos de personas. No sé si lo notó. Se dirige a los israelitas y a los llamados temerosos de Dios. No está diciendo que los israelitas son temerosos de Dios, ni tampoco está diciendo que los israelitas no son temerosos de Dios, sino que es importante recordar que esa es una forma de dirigirse a un grupo específico de personas. Cuando hablamos de los temerosos de Dios, ya los hemos mencionado antes. ¿Alguien recuerda quién la Biblia decía que era temeroso de Dios? Cornelio. Cuando hablamos de los temerosos de Dios, habían dos clases. Aquellos que se les llaman los prosélitos. ¿Ya ha escuchado esa frase? De hecho la hemos leído también. Los prosélitos se les conocía también como los prosélitos de la justicia. ¿Quiénes eran los prosélitos? Bueno, aquellos que no eran judíos, pero que se adherían a la religión judía, de tal manera que se circuncidaban, practicaban el bautismo, ofrecían sacrificios y trataban de cumplir todas las leyes ceremoniales del judaísmo. Pero había un segundo tipo de prosélitos, que se les conocía como prosélitos de la puerta, o se les conocía también como los temerosos de Dios. ¿Quiénes eran estos? De igual manera eran personas que no eran judías,
pero que simpatizaban con el judaísmo de tal manera que iban a la sinagoga, estaban ahí, pero no se circuncidaban ni eran tan fieles en practicar absolutamente todas las normas del judaísmo. En este lugar donde Pablo está a punto de traer buenas nuevas, habían judíos y habían temerosos de Dios, personas que no eran judías, pero que de alguna manera estaban participando del judaísmo. Y vemos entonces las buenas nuevas, esas buenas nuevas de salvación. No podemos negar que Dios ha obrado nuestra redención desde el inicio de la historia de la humanidad. Dios ha venido desarrollando sus propósitos conforme a su voluntad. Y Dios ha mostrado su fidelidad. A mí me llama mucho la atención la cronología que hace Pablo, es muy interesante. Y presenta de una forma tan sencilla acontecimientos tan importantes para la historia de la redención. Comienza con el llamado a Abraham, donde surge el pueblo que Dios escoge. Ese pueblo que Dios mismo lo lleva a Egipto, donde crece y Dios después con su mano lo liberta de los egipcios. Vemos cómo Dios los lleva al desierto durante 40 años, periodo en el que los soportó, ¿verdad? Los llevó hacia la tierra prometida, venciendo a 7 pueblos. 7 pueblos fueron vencidos para que Dios pudiera entregar a Israel esa tierra prometida, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, a su pueblo. Vemos que después Dios levantó jueces, estableció jueces. Todo ese periodo en lo que salieron de Egipto, llegaron a la tierra prometida y Dios les reparte la tierra, pasaron muchos años. Luego Dios levanta a los jueces, luego Dios establece reyes, primero a Saúl, y si recuerdan, Saúl fue quitado por Dios, y establece a David como rey, quien es de quien vendría el linaje del Mesías. Quiero que notemos cómo Dios está obrando en su voluntad sus propósitos y su plan de redención. Y eso es lo que Pablo está exponiendo. Luego salta a Juan el Bautista, quien predicó para arrepentimiento de Israel. Juan el Bautista, quien fue el antecesor de Jesús, quien anunció ese mensaje de salvación. Pero dice Pablo, y con toda razón, porque es lo que nos muestra la historia bíblica, que ni los habitantes de Jerusalén ni las autoridades reconocieron a Jesús como el Mesías, a pesar de que ellos escuchaban cada sábado acerca de él. No lo reconocieron. Ni siquiera escucharon o identificaron las palabras de los profetas. Y vemos que con esto se cumplió la palabra de Dios y la voluntad de Dios, en la cual Jesús entrega su vida, es llevado a la cruz, pero no quedó ahí. Fue bajado de la cruz, fue llevado a un sepulcro. ¿Y qué hizo? Lo levantó de los muertos. Jesús resucitó. Vemos que fue condenado injustamente al justo, porque Pablo dice, no había razón para la condena, pero lo condenaron igual, porque tenía que cumplirse lo establecido de él en la Escritura. Y Dios muestra su poder al resucitarle de los muertos, lo cual fue visto por muchos, había muchos testigos de eso. Y esta es la buena noticia, que ese plan de redención, esa obra que Dios había establecido en su voluntad desde el inicio de la humanidad y desde antes de la fundación del mundo, ya se había cumplido. Ese Mesías prometido había estado entre nosotros. Y vemos esa buena noticia de que Jesús resucitó. Y esto es una buena noticia porque al Jesús resucitar está validando que es el Hijo de Dios, pero también está validando esa promesa de Dios, que ese Mesías prometido no vería corrupción. Y Pablo dice, no se vayan a confundir, bueno, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Porque no lo dice así.
No se vayan a confundir. De quien está hablando la palabra de Dios, la profecía, no era sobre el rey David, porque el rey David en sus días cumplió su misión, durmió y vio corrupción. Pero este Mesías no vio corrupción, porque fue resucitado por Dios. Y entonces eso manifiesta de Dios su santa y fiel misericordia. Y esa es una buena noticia, no solamente para los judíos que estaban en ese lugar, no solamente para los temerosos de Dios que estaban en ese lugar, sino para toda la humanidad. La buena nueva no solamente es la resurrección, sino que el anuncio que por medio de ese Mesías prometido, ese que resucitó, ese que fue justo, a través de él nosotros podemos tener el perdón de los pecados. Por medio de Jesús podían obtener algo que ellos jamás lograrían, no importando que tanto se esforzaran. Por eso David le dice Pablo a ellos, el esfuerzo que ustedes hacen por obedecer la ley no ha podido justificarles. Pero la fe en Cristo Jesús sí puede justificarles. Y esa es la buena noticia. El ser justificado es ser declarado delante de Dios justo. Porque los seres humanos no podemos lograr justificarnos delante de Dios. Porque hay maldad en nosotros. Porque hacemos obras malas. Porque le damos la espalda a Dios. Porque no importa qué tanto tú te esfuerces, jamás podrás cumplir perfectamente la ley de Dios, que es el estándar que Dios exige por cuanto Él es santo, para poder estar delante de la presencia de Dios sin ningún problema. ¿Quién de nosotros puede pasar una semana sin pecar? 5 días, 3 días, 2, 1, hermanos, un par de horas. Probablemente tú en tu nueva naturaleza logres estar un cierto tiempo sin pecar. Pero una persona sin Cristo, sin la obra del Espíritu Santo, vivirá alejado de Dios. Y he ahí la buena noticia, que todo aquel que cree en Jesús será justificado delante de Dios. No somos declarados justos por una práctica religiosa, y es lo que Pablo les traía la buena noticia a estos judíos y a estos hombres temerosos de Dios, que muchos de ellos eran extremos en el buscar el cumplimiento de la ley. Muchos de ellos diezmaban del mento y del comino. ¿Saben qué significa eso? ¿Alguno de ustedes tiene menta en su casa sembrada? ¿No? O perejil, apio, no sé qué, chiles, cilantro, no sé, hierbabuena, albahaca. ¿Sabe qué significaría? Piense en la plantita que usted tiene en su casa. Mi esposa tiene algunas, yo no tengo porque a mí se me mueren. Puse un micaptus ahí porque dije se va a resistir. Ya no existe, hermanos. Pero ella sí los cuida. ¿Sabe qué hacían ellos? La plantita que usted tenga en su casa, contaban las hojitas y diezmaban de eso. Así de cuidadosos eran en el cumplimiento de la ley. Pero la buena noticia que trae Pablo es, eso no los va a salvar. Pero la fe en Cristo Jesús sí va a salvar. Y esa es la buena noticia. Solamente a través de Cristo podemos ser salvos por la fe en Él, no por buenas obras, no por el cumplimiento de una norma, no por una religión. Solamente la fe en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿lo crees? Porque hay dos formas en que alguien puede reaccionar a esto. Pero antes de ver la reacción, quiero que veamos la advertencia que Pablo le está diciendo. Pablo hace una exposición de la obra de redención y del evangelio a estas personas. Y les da una advertencia y les dice, versículo 41,
haciendo un eco, una referencia a Habacuc 1:5, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contara. Porque ellos habían estado en un momento donde Jesús había estado probablemente, ellos habían escuchado de Jesús. Era una historia reciente. Y a pesar de todas las cosas que Jesús mostró, todas las pruebas, las evidencias de quién era Él, muchos no creyeron. Y Pablo les está diciendo, cuidado cuál sea tu reacción ante esta verdad que yo te estoy diciendo. Y es una advertencia que sigue estando hasta este día. Mi amada familia, esta narrativa no es trascendente únicamente para los judíos, es trascendente para todos nosotros hoy. La fidelidad de Dios se ha mostrado a través de su obra de redención. La humanidad misma ha sido testigo de sus santas y fieles misericordias a través de lo que Cristo Jesús logró, a través de su muerte y su resurrección. Por lo tanto, esta historia de redención es nuestra historia, la historia que nos salvó, la historia por medio de la cual hemos creído y ahora somos hijos de Dios. Y hemos experimentado la misericordia y la gracia de Dios. Pero, ¿qué genera en nosotros el recordar esto? O cuando escuchamos esta narrativa y ver todo lo que Dios ha hecho para la obra de redención, ¿qué genera en nosotros? Y hay dos reacciones en realidad. Solamente hay dos reacciones posibles ante el Evangelio, ante la obra de Dios, ante el señorío de Cristo, ante el reconocimiento que solamente Él es el único por medio de quien podemos ser salvos. En este texto podemos ver que las buenas nuevas del Evangelio siempre generan dos posibles respuestas únicamente. Y al analizar y al ver estas dos posibles respuestas, podemos llegar a la conclusión de que no importa la reacción, somos instrumentos de luz para salvación. Mi amada familia, siempre habrá únicamente dos reacciones. La primera de ellas es indiferencia, oposición, enojo, maquinaciones en contra del Evangelio y los hijos de Dios. Si no recordamos lo que dice el versículo 44 y 45, el siguiente día de reposo, recuerden que Pablo expone el Evangelio, trae estas buenas nuevas y muchos de ellos le dijeron, ¿por qué queremos oír más de esto el próximo día de reposo? El próximo sábado te esperamos, queremos oírte. Y Pablo vuelve el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, ¿qué pasó con ellos? Se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Pero esto es lo que el ser humano hace cuando no conoce a Dios, cuando la gracia de Dios no le ha alcanzado. Vemos que muchas veces los intereses personales son afectados y ahí no nos gusta. Nos gusta mucho la idea de un Salvador. Nos gusta mucho como seres humanos la idea de un cielo donde no habrá sufrimiento, no habrá llanto, no habrá dolor. Yo quiero estar ahí. ¿O no? Pero cuando ya nos dicen que para entrar a ese lugar, primero tenemos que someternos al señorío de Cristo. No, pues quizás no. Debe haber otra forma, seguro, como yo soy bueno, eso me basta. Yo no le hago nada mal a nadie. Yo, mire, del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, yo no le hago daño a nadie. Pero en realidad es que la arrogancia, el egoísmo, la codicia o cualquier otro pecado nos hace desechar a Jesús. Porque como seres humanos muchas veces no estamos dispuestos
a renunciar a cosas que amamos por Dios, cosas que nos deleitan. ¿Usted cree que a un ser humano sin Cristo no le deleita el pecado? ¿No se goza en el pecado? Claro que sí. Tiene que venir Dios e intervenir en nosotros para que eso cambie. Y seguimos viendo cómo la oposición llegaba no solamente en una ciudad, en cada lugar donde el evangelio llegaba, había oposición. Y eso siempre va a ser así, hasta el día de hoy. Y no solamente al punto de oponerse, sino inclusive maquinar maldad para callar, tratar de callar al evangelio. Recuerde lo que dice el versículo 50, pero los judíos, ¿qué hicieron? No solamente tuvieron celo, ¿qué hicieron? Instigaron a las mujeres piadosas, una vez más, mujeres que practicaban el judaísmo, que no eran judías, y que eran distinguidas, y a los hombres más prominentes de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Provocaron una persecución en contra de Pablo y Bernabé y los expulsaron de la ciudad. Pero si de algo podemos estar seguros, es que Dios obra su voluntad y sus propósitos de forma que nadie puede oponerse. Ni siquiera nosotros mismos, ni Satanás, ni la maldad. Nadie, nada podrá oponerse a los propósitos de salvación de Dios. Por eso, mi amada familia, debemos de, no importando el resultado, recordemos que somos llamados a ser luz para salvación a otros. ¿Y cuál es la segunda reacción? Gozo, adoración y deseo de glorificar a Dios. Al salir Pablo, versículo 44 y 42 y 43, perdón, y al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que al siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Habrán personas que serán atraídas por Dios, por el evangelio. Habrán personas que se van a oponer al evangelio. Habrán personas que creerán que solo Jesús es el único y suficiente Salvador. No por ellos mismos, sino por la misma obra de Dios en ellos. Habrán personas que reconocerán su pecado, reconocerán su condición, su necesidad de un Salvador. Porque Dios obrará en ellos, de tal manera que terminarán arrepintiéndose de sus pecados y confesando y poniendo su confianza en Jesús como el único autor y consumador de nuestra fe. Y esto será así porque Dios ha mostrado su misericordia a nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es el efecto de aquellos que creen? Aquellos que sin merecerlo, sino por gracia, son salvados por el Señor. Versículo 48. Oyendo esto los gentiles, ¿qué hacían? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Recuerde que el contexto inmediato es que los judíos habían dicho, no, yo no quiero, váyanse, sálganse de aquí. Y Pablo les dijo, bueno, Dios nos ha puesto como luz a las naciones, así que vamos a ir a los gentiles. ¿Y cuál fue la reacción de los gentiles? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y quiénes creyeron? ¿Los más inteligentes? ¿Los que tenían una mejor moral? Mi amada familia, ¿quiénes creyeron? Los que estaban destinados, ordenados a vida eterna, aquellos a quienes Dios estaba llamando. Porque nadie se puede oponer a los propósitos de Dios. Ni nuestro pecado, ni la maldad, ni Satanás, ni nadie más. ¿Y qué pasaba con la palabra del Señor?
se difundía por toda la región. ¿Y cómo termina este texto? Versículo 52. Y los discípulos, los cristianos, los verdaderos creyentes, a pesar de la persecución, de las circunstancias, ¿cómo estaban? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Creyeron los que estaban ordenados a creer. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y cuando entendemos eso y vemos nuestra salvación, ¿qué va a generar en nosotros eso? ¿Menosprecio? ¿Una carga? ¿Una molestia? ¿O va a generar en nosotros gozo? El deseo de alabar a Dios por esa salvación que solamente Él puede obrar y que sin merecerlo nos la ha entregado a nosotros por pura gracia y misericordia. ¿Se da cuenta lo grandioso de la buena noticia que Pablo estaba trayendo? Y de la buena noticia del Evangelio. Hermanos, podemos tener dificultades, podemos tener problemas, podemos batallar con algunos anhelos y deseos que no se han cumplido en nuestra vida. Pero Él es nuestro gozo, no importando las circunstancias. Él es tu paz, descansa en Él. Él es nuestra esperanza. Él tiene que ser la fuente de nuestros deseos y nuestros más grandes anhelos. Su Santo Espíritu nos recuerda las verdades de nuestro Salvador y Señor para que encontremos en Él gozo. Qué interesante es que la iglesia, a pesar de la persecución y el rechazo, Lucas intencionalmente termina diciendo, y los discípulos estaban llenos de gozo, llenos de gozo. La solución a los problemas no es lo que va a traer paz a tu vida. Si tu esperanza está, no, es que yo necesito que este problema termine ya, porque no soporto, no tengo gozo, no tengo paz en mi corazón, ya no lo soporto. Señor, que termine este problema. Quiero decirte que aunque termine ese problema, el problema no ha terminado. Porque Jesús nos dijo algo interesante a todos los que somos sus discípulos. En este mundo tendréis aflicción. Termina un problema hoy, no sé en cuánto tiempo, pero vendrá otro después. El problema no es el problema. Es nuestra falta de confianza en el Señor. Es nuestro corazón el problema. Porque a pesar de las circunstancias podemos tener gozo y paz verdadera. La solución a los problemas no va a traernos la paz. La verdadera paz solamente está en Cristo Jesús. Lo que debemos hacer es confiar. ¿No les parece interesante que vamos en el capítulo 13? ¿Cuántas dificultades ha afrontado la iglesia hasta este momento? Algunos hermanos murieron. Esteban, por ejemplo. Y cada vez más un problema, otro problema. Jacobo, ¿se recuerda qué le pasó a Jacobo? Pedro fue apresado y Dios tuvo que liberarle. El punto no es anhelar una vida sin problemas, hermanos. El punto es confiar en aquel que es nuestra roca, aquel que nos sustenta, aquel que nos cuida. El tener la certeza de que Él está obrando sus propósitos en nosotros y que nadie los detendrá. Por eso no importa la reacción, somos instrumentos de luz para salvación. No nos toca a nosotros decir, bueno, es que si voy a proclamar el Evangelio a 10, si de 10, 8 aceptan el mensaje, entonces sigo. No, hermanos, no importa el resultado. Somos llamados a ser luz para salvación a otros. Recordemos el llamado.
Y los discípulos tenían esto en mente. ¿Cómo enfrentó Pablo y Bernabé esta situación? Porque el rechazo que ellos recibieron no era de que te saco la lengua y te veo mal. Pero ¿cuál fue la reacción? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron con valentía: varones, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo. ¿Y qué les dijo el Señor? Te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y aquí Pablo está citando algo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Vemos que no es una condición impuesta por Dios, sino es la realidad del ser humano, el rechazar a Dios. No es Dios quien provoca el rechazo a Él mismo, es el pecado del hombre. Pero eso no debe ser excusa para nosotros, hermanos, de no cumplir nuestra misión. La verdad del llamado de Dios hecho a nuestra vida. Somos llamados a hacer luz en este mundo. Somos llamados a ir y proclamar el Evangelio. Somos llamados a ir y a ser discípulos. Si no, recordemos Mateo 28, 19 al 20. Recordemos Hechos 1:8 que hemos estado mencionando tantas veces en esta serie. Ahora mi pregunta es: ¿cuál es nuestra reacción al rechazo del Evangelio cuando predicamos? ¿Debemos callar? Debemos de decir: bueno, ¿sabes qué es tu problema? A mí no me importa, Señor, ahí que todos estos ardan en el infierno. No, hermanos. Debemos demostrar misericordia como Dios ha mostrado misericordia. Debemos de amar a otros de la misma manera en que Jesús nos amó. Y quiero recordar, para ir concluyendo, las palabras de Jesús. Vosotros sois, Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Está hablando a sus discípulos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, somos portadores de la verdad. Y esa verdad no se nos ha sido dada para que la escondamos debajo de la cama, para que la metamos en una caja fuerte. Nos ha sido dada para que la pongamos de tal manera que pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. No nos cansemos de vivir por Cristo y para Cristo. No nos cansemos de luchar y esforzarnos por cumplir su misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, no necesitamos unirnos a una agencia misionera. Bueno, a menos que Dios quiera eso para ti. Porque ¿quién escogió a Bernabé y a Pablo para mandarlos por todo el mundo? Fue Dios. En el caso de ellos recibieron un llamado específico para ir a otros lugares. Pero el hecho de que tú no recibas ese llamado hoy, de irte a otro país a hacer misión, no significa que estamos excluidos de cumplir la misión. Hermanos, hagamos discípulos con los que están a nuestro alrededor, con el jardinero que llega a tu casa, con tus compañeros de trabajo, con el panadero, con tus compañeros en el colegio, en la universidad. Somos creyentes y no nos debe desanimar el rechazo, porque va a haber rechazo. Pero también va a haber personas que van a nacer de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios.
Muchas veces tenemos temor al rechazo al proclamar el Evangelio. Te tengo una noticia, quiero que me pongan atención todos. ¿Tienes temor a que te rechacen? Pues te tengo una noticia, te van a rechazar. No hay otra cosa, te van a rechazar. ¿O por qué cree que Jesús le advirtió a sus discípulos? Cuando te rechacen, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Recuérdalo. Por eso no importa la reacción, somos instrumentos de luz para salvación. Dios te ha llamado a hacer luz al proclamar el Evangelio, no importando la respuesta. Dios nos ha llamado a ser discípulos, nos ha llamado a vivir para Él. Y es un gozo, hermanos, es una gracia de Dios que seamos instrumentos de Él para ser portadores de luz. Nosotros no somos la luz es Él, pero somos portadores de la luz. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gocémonos al continuar la obra que Él nos ha encomendado. Hermanos, proclamemos el Evangelio con confianza. La confianza que tenemos en Dios, en sus propósitos. Proclamemos, aconsejemos y enseñemos la gloria de Cristo a través de la Escritura. Gocémonos en nuestra salvación, no importando las circunstancias que estemos viviendo. Seamos luz en nuestra forma de vivir, pero también al proclamar el Evangelio. Y quiero terminar diciendo algo bien interesante, que aquellos a los que le seguían como discípulos, después de la proclamación de Pablo y Bernabé, no sé si lo notaron, dice la Biblia que ellos les instaban a perseverar en la gracia de Dios. Y el Evangelio nos invita a eso, no solamente a ser discípulos, a proclamar el Evangelio, sino a perseverar en la gracia de Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Es gracia de Dios para nosotros que podamos congregarnos? Perseveremos en esa gracia. ¿Es gracia de Dios para nosotros que podamos obedecer la palabra de Dios? Perseveremos en esa gracia. ¿Es gracia de Dios el poder servir al Señor? Perseveremos en esa gracia. ¿Es gracia de Dios el adorar a Dios con las finanzas? Perseveremos en esa gracia. Hermanos, es gracia de Dios el poder discipularnos y crecer espiritualmente. Perseveremos en esa gracia. No es una gran gracia de Dios, un regalo inmerecido que podamos ser hechos embajadores y hablar en nombre de Cristo. Perseveremos en la gracia de proclamar el Evangelio y reconozcamos que no importa la reacción, somos instrumentos de luz para salvación. Vamos a orar.